Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y bienvenidos a la segunda clase de matemática de la cuarta fase. Mira dónde estoy. Estoy sobre una superficie de cerámica. ¿Tú sabes qué cálculo hizo el maestro para determinar la cantidad de cerámicas que tenía que utilizar en esta superficie? Fíjate bien, en el ancho que estoy pisando, el largo. ¿Cuál crees tú que fue el cálculo que utilizó, que realizó el maestro? Mira, fíjate bien en esta wincha. Esta es una wincha mucho más larga que la que mostramos en la clase pasada. Entonces, ¿sabes realmente qué cálculo utilizó? Veamos. Bien, a partir entonces de esta situación que te he presentado, que consiste en determinar cuánta cerámica se utilizó para cubrir una superficie, damos comienzo entonces a nuestra clase. Te invito a abrir el cuaderno, colocar la fecha de hoy, título, clase número 2, fase número 4, y anotamos el objetivo. Calcular el área de un cuadrado y un rectángulo. Ese es nuestro objetivo de la clase de hoy. Entonces, recordando esta situación que te acabo de presentar, ¿qué debe calcular el maestro para saber cuántas cerámicas se emplearán, o en este caso puntual, se utilizó en una superficie similar a un rectángulo? Entonces, para esto, vamos a descubrir cuál es el concepto que vamos a emplear hoy día. Este cálculo que el maestro utiliza, o en este caso puntual utilizó, es calcular el área de una superficie. ¿Y cómo podemos definir qué es área? Entonces podemos decir que área es la medida de una superficie y se mide en unidades cuadradas. Entonces, esta tabla de picar verdura, donde está apoyada mi mano, donde yo la estoy deslizando, es una superficie. Tenemos que calcular cuánto mide la superficie de esta tabla. Y en el caso que te presenté recién, ¿cuántas cerámicas pueden cubrir una superficie rectangular o cuadrada? Que puede ser la superficie del patio de tu casa, de la entrada del vehículo de tu casa, o tal vez la superficie de la cocina, del piso de la cocina, del piso del baño, del piso del living, del comedor, para saber con exactitud cuánta cerámica o cuánto material voy a necesitar. Utilizamos calcular el área. El área nos permite calcular el interior. Y si tú sabes además, fíjate bien, acá tengo mi cuaderno y tú ves que en el cuaderno, en la superficie de la tapa del cuaderno, están pegados cuadrados de papel. ¿Qué significará este cuadrado? ¿Por qué está pegado de esta manera? Muy bien. El área se expresa en unidades cuadradas. ¿Y por qué hablamos de unidad? Cada papel amarillo es una unidad. ¿Y por qué decimos cuadrada? Acá te voy a escribir unidades cuadradas, porque es un cuadrado. Ahora, si esta unidad cuadrada mide 1 centímetro, es decir, este cuadrado, cada lado de este cuadrado mide 1 centímetro, y como es cuadrado, hablamos de
centímetro cuadrado. Ese 2 pequeñito significa unidad cuadrada. Este 2 pequeñito significa que es un centímetro cuadrado. Este 2 pequeñito representa el cuadrado. Entonces, la unidad de medida de la superficie de la tapa del cuaderno está expresada en este caso en unidades cuadradas. Si tú te das cuenta, la superficie en este ejemplo de la superficie de este computador está expresada en unidades cuadradas. Es decir, en este caso hay 3, 6, 9, 12 unidades cuadradas. Pero a esta unidad cuadrada, le vamos a colocar el apellido. Es decir, este cuadrado va a representar un metro, por ejemplo, cuadrado. Es decir, si le queremos poner pasto a una cancha de fútbol, vamos a utilizar una medida superior a la del centímetro cuadrado, sino que vamos a utilizar la unidad de medida metro y le agregamos el cuadrado, que quiere decir que en esa cancha en esa cancha de fútbol vamos a encontrar la unidad de 1 metro cuadrado. Entonces, se va a cubrir toda la superficie de la cancha de fútbol con cuadrados de 1 metro. Por lo tanto, entonces, hemos comprendido que área es el cálculo de una superficie. Fíjate bien que hablamos de superficie al interior y se expresa en unidades cuadradas, que puede ser en este curso nuestro centímetro cuadrado o puede ser metro cuadrado. Cuando sea más grande vas a utilizar unidades mayores, también cuadradas, para calcular el área. Y la vas a encontrar área representado con una A mayúscula en muchos textos. ¿Te queda claro, mi alumno querido y mi alumna querida? Fíjate bien que acá también este cuadrado es grande, pero lo hago grande para que tú veas e internalices el concepto de cuadrado, de unidad cuadrada. Pero supongamos que este cuadrado mide 1 centímetro cuadrado. Quiere decir que en una superficie pequeña como es la tabla, colocaremos tantos cuadrados de 1 centímetro hasta completar la superficie de esta tabla de picar verdura. Muy bien, mis queridos niños. Entonces, ya hemos comprendido el concepto de área. Hemos comprendido también que la unidad cuadrada puede ser centímetro en este caso de nuestro curso o metro cuadrado. Nos permite determinar el interior, cuánto mide esta superficie. Y en el caso que te mostré de la cerámica, también te hablaba que la semana pasada utilizamos esta wincha para medir superficies o longitudes menores a 1 metro. En el caso de superficies mucho más extensas como es un patio, utilizamos esta wincha que en la casa debes tener, o tu mamá, tu papá, tu hermano deben tener esta wincha que mide mucho más de 1 metro y me permite medir un poco más superficies más extensas, como es la superficie, el piso del lugar donde está la lavadora, del baño, de la cocina, es decir, superficies mayores a 1 metro. Esta wincha que permite medir mucho más que 1 metro. Bien, mis queridos niños, explicada esta situación, vamos ahora a pasar a la segunda parte de nuestra clase, que es calcular el área. Y vamos a calcular utilizando 2 estrategias. La primera estrategia es a través del conteo. ¿Y qué vamos a contar? Vamos a contar cuántas unidades cuadradas hay
en una superficie. En este caso, vamos a calcular cuántas unidades hay en la superficie del cuadrado, de esta cubierta de cuaderno. Y le vamos a colocar a estas unidades, a esta unidad cuadrada le vamos a colocar centímetros. Entonces, vamos a utilizar el sistema del conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas de 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 5, 5, 5. 7 veces 5 son 35. Es decir, unidades cuadradas. Pero dijimos que cada uno de estos papeles rosados va a valer 1 centímetro cuadrado. Entonces, el área de esta cubierta de cuaderno es de 35. ¿Y cuál es la unidad cuadrada? El centímetro cuadrado. Esa es una estrategia. Segunda estrategia para calcular el área es súper papita y es mucho más rápida que contar, porque a veces nos podemos equivocar. Tenemos 1, 2, 3 columnas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Es decir, 4 filas de 3 columnas. Y vamos a multiplicar. 4 por 3 son 12. Es decir, el área la he calculado del largo por el ancho. En este caso, 4 por 3 son 12. Es decir, el área de esta superficie, y dijimos que íbamos a utilizar centímetros cuadrados, ¿cierto? Cada uno de estas unidades cuadradas es de 1 centímetro cuadrado. Decimos que el área de la cubierta de este computador es de 12 centímetros cuadrados. Niños, quiero que pongan mucha atención porque estos cuadrados son grandes. Efectivamente miden mucho, son mucho más grandes que 1 centímetro cuadrado. Lo mismo pasa con esta unidad cuadrada rosada. El tamaño magnificado que hemos utilizado es para que tú puedas comprender el significado de área y establecer estas dos formas de estrategia de cálculo, pero en realidad tú sabemos que 1 centímetro cuadrado es un cuadrado que mide del 0 al 1, del 0 al 1, del 0 al 1, del 0 al 1. Es decir, muy similar al cuadrito de tu cuaderno, tan solo que el cuadrado del cuaderno mide 7 milímetros, es decir, falta todavía para llegar a 1 centímetro. ¿Queda claro, mi querido niño, mi querida niña? Perfecto. Vamos también a... aquí, mi carita que está tan feliz hoy día. Acá tenemos el ejercicio. Podrías encontrar en un cuaderno o en una tarea del libro que te piden calcular el área y dándote la forma del rectángulo y el largo del rectángulo son 16 centímetros cuadrados por 4 centímetros cuadrados. Entonces tú puedes multiplicar, si la figura es exactamente la misma cantidad de cuadritos hacia el lado y hacia abajo, puedes utilizar la estrategia del conteo. Pero la más rápida y más efectiva es la segunda estrategia, que es a través de la multiplicación. Y decimos, 4 por 6 son 24. 2 decenas en la columna de la decena y luego digo 4 por 1, 4, más 2 decenas son 6. ¿Cuál será el área?
64, pero le falta algo súper importante. Fíjate bien que la unidad cuadrada en este caso es centímetro cuadrado, por lo tanto estamos obligados a escribir centímetro cuadrado. Por lo tanto, el área de este rectángulo es 64 centímetros cuadrados. Y ahora te voy a presentar lo siguiente, para finalizar. Tía, ¿y qué pasa si me piden dibujar y me dan el área 18 centímetros cuadrados? Y me dicen dibuja tantos rectángulos, resulten tantos rectángulos que tengan 18 centímetros cuadrados. Entonces, si para calcular el área hemos multiplicado, porque me dieron la figura, fíjate bien, me dieron la figura y las medidas, pero no me dieron el área. En cambio acá me dieron el área, pero me piden dibujar rectángulo. Entonces, voy a calcular la operación contraria a la multiplicación, que es la división. Y voy a dividir 18, pero me falta el divisor. Entonces debo pensar en la tabla y digo, ¿habrá algún número que al multiplicar me dé como producto 18? Ah, y me acuerdo, el 3, sí, porque 6 por 3 son 18. 18, nada. Ah, entonces voy a dibujar un rectángulo que mida 3 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo. ¿Recuerda? Centímetros cuadrados. Y aquí puedo dibujar. ¿Habrá otro número que se multiplique por otro que me dé como producto 18? Ah, sí, ¿verdad? El 2. ¿Por qué? Porque si a 18 le divido por 2 es 9. Es decir, 9 por 2, 18. Y hago la resta de mi división. Y como tiene que ser una división exacta, termina en 0. Entonces acá me resultó otro rectángulo de 2 centímetros de ancho por 9 de largo. Es decir, la superficie es de 18 centímetros cuadrados. Y en este caso de arriba también. La superficie de este rectángulo de 3 centímetros por 6 centímetros, la superficie, es decir, la cantidad, el valor interior es el área 18 centímetros cuadrados. ¿Qué te pareció? Muy bien. Espero, mis queridos niños, que puedas ejercitar. Por lo pronto te invito a que vas a ejercitar utilizando el cuaderno y el libro. En este caso, vas a ejercitar con el libro del texto del estudiante en la página 274, solamente la actividad 1, letra A y letra B. Luego en la página 275, solo la actividad 2 y actividad 3. Nos vamos ahora a la página número 274, actividad 1, letra A, B, luego 277, actividad 2 y actividad 4. Solamente ellas. Y por supuesto, el cuaderno de ejercicio, la página 146, como indica en esta página de tu libro. Y nos vamos a la página número 281. Y fíjate bien, en la página 281 vas a trabajar solamente en la actividad número 2 y en la página 147 del texto
del cuaderno de ejercicio. Pero atención, la tarea 1 que corresponde a esta clase, porque la vas a enviar a través de una foto, solamente será la página 281, el ejercicio 3. Lo escribes en tu cuaderno, lo desarrollas, le sacas una foto y esta página es la que me envías, esta actividad de tu cuaderno, me la envías a mi correo electrónico. Muy bien, mis queridos niños, y vamos cerrando entonces nuestra clase de hoy y recordemos que hemos calculado el área de un cuadrado y un rectángulo. Hemos determinado que para calcular el área de una figura 2D podrás utilizar la estrategia del conteo de cuadrículas que hicimos recién con estos papelitos, y también se expresan a través de las unidades cuadradas, y se llama unidad cuadrada porque está basada en el cuadrado, cuyas dimensiones es largo y ancho de igual medida. Entonces, mis queridos niños, también hemos aprendido la segunda estrategia, que es multiplicar para calcular el área, y también al revés. Si me dan el área, yo debo dividir para dibujar el objeto, o en este caso el rectángulo, según el área que me han dicho. Bien, mis queridos niños, y para finalizar, y con esto terminamos, vamos a desarrollar en esta fase la guía número 2, que es la que tengo en mis manos. Esta guía 2, la segunda guía de matemática, tiene que ver solamente con los objetivos abordados en la fase 3 y la fase 4. ¿Cuándo se va a entregar esta guía? Cuando tu mamita vaya a retirar la primera canasta Junaed correspondiente al mes de noviembre, y se devuelve en la segunda canasta, o bien te voy a explicar a través de qué. Por lo pronto, lo primero es que la vayas desarrollando. Esta guía abarca todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver en la fase 4. Por lo tanto, te pido que vayas desarrollando la guía en la medida en que se van presentando los contenidos en las clases grabadas. Ahora, si tú dominas más los contenidos y ya sabes de qué se trata la guía, la ves y sabes que puedes seguir avanzando sin necesidad de esperar la clase grabada, hazlo. Desarrolla las habilidades que se piden y lo puedes hacer sin necesidad de depender de la clase grabada, hazlo. ¿Cuándo vamos a revisar esta guía? Esta guía se va a revisar de dos maneras. La primera es a través de una clase Meet que va a corresponder a la quinta clase de la fase 4. ¿Queda claro? A través de Meet. O también, si tienes dudas, las vamos a aclarar a través del correo electrónico. Esos son los dos medios por ahora para revisar esta guía. Mejor dicho, no para revisar, sino que para aclarar alguna duda que la guía te haya presentado. Entonces, ¿cuándo se aclara? En la quinta clase de la fase 4, a través de Meet o a través de correo electrónico. No necesitas hacerla al tiro, debes hacerla en forma lenta porque es una guía solo para reforzar, nada más. Entonces, mis queridos niños, a trabajar. Espera que esta guía yo personalmente te la voy a entregar cuando la mamita vaya a retirar la canasta Junaed en noviembre. Así es que tranquilo, por ahora concéntrate en las clases, en el trabajo del libro, pero además aprovecha de ejercitar con la guía número 1, que esa sí la tienes en tu poder. Pero son solamente repasos para ir reforzando lo aprendido. Bien, mis queridos niños, espero que esta clase te haya servido. No olvides que si necesitas retroceder las veces que tú desees este video, lo puedes hacer. Y lo más importante, sé feliz, disfruta de tu niñez
y aprende matemática jugando. Nos vemos hasta siempre y no olvides tu carita de la emoción. Hasta la próxima clase. Un beso. Chao. Que estés bien.